Soy su narrador de historias olvidadas. Esta noche, en la quietud de este momento, viajamos juntos hacia un misterio que late en la memoria más profunda de nuestra especie. No es un enigma enterrado en tablillas de arcilla, ni escondido en templos perdidos. Este misterio vive en el ADN cultural de cada civilización que ha pisado la tierra. Es el recuerdo de cuando el agua lo cubrió todo, el diluvio universal. La gran inundación, el día en que los dioses, o la naturaleza misma, decidieron lavar el mundo y comenzar de nuevo. Respiren profundo. Cierren los ojos si lo desean, porque esta no es una historia sencilla, con respuestas claras. Es un viaje a través de la evidencia científica, los mitos ancestrales y esa profunda sensación de que algo catastrófico, algo inolvidable, quedó grabado en la memoria colectiva de la humanidad. Antes de continuar, si esta exploración nocturna resuena contigo, si buscas refugio en estas historias que conectan el pasado con el presente, te invito a suscribirte al canal Enigmas del Pasado. Aquí encontrarás un espacio donde lo olvidado vuelve a respirar, donde el misterio no es enemigo del descanso, sino su compañero más profundo. Y déjame en los comentarios desde dónde nos estás escuchando esta noche. ¿Desde qué rincón del mundo compartes este viaje conmigo? Me encantaría saber dónde te encuentra esta historia mientras la oscuridad abraza tu ventana. Ahora, volvamos al agua. Hace miles de años, en una tablilla sumeria escrita aproximadamente en el 2600 a.C., un escriba grabó con su estilete de caña la historia más antigua del diluvio jamás registrada. Es parte de la epopeya de Gilgamesh. En ella, un hombre llamado Utnapishtim recibe una advertencia divina. Los dioses han decidido destruir a la humanidad con una inundación. Utnapishtim construye un arca, salva a su familia y a los animales, y cuando las aguas se retiran, ofrece un sacrificio. Suena familiar, ¿verdad? Porque siglos después, en el libro del Génesis, la historia de Noé narra exactamente la misma estructura. El aviso divino, el arca, los 40 días de lluvia, la paloma que regresa con una rama de olivo, el monte Ararat, donde se posa la embarcación. 2 civilizaciones, 2 textos, la misma catástrofe. Pero esto no termina en Mesopotamia ni en el antiguo Israel. Viajemos más lejos. En la India antigua, los Vedas narran cómo Manu, el primer hombre, es salvado de una inundación universal por un pequeño pez. Ese pez es Matsya, el primer avatar del dios Vishnu, quien crece hasta convertirse en un ser colosal y arrastra el barco de Manu hacia una montaña mientras las aguas devoran el mundo. En Grecia, Deucalión, hijo del titán Prometeo, es advertido por su padre sobre la furia de Zeus. Construye un arca y sobrevive junto a su esposa Pirra. Cuando las aguas se retiran, repueblan la tierra lanzando piedras que se transforman en seres humanos. En China, las leyendas hablan de Gun y su hijo Yu, quienes lucharon durante décadas para controlar una inundación monstruosa que había sumergido el mundo conocido. Y en las tierras mayas de Mesoamérica, el Popol Vuh relata cómo los dioses destruyeron las eras anteriores de la humanidad, una de ellas mediante una gran inundación que convirtió a los hombres en peces. Escuchen el patrón: Mesopotamia, Israel, India, Grecia, China, América. Civilizaciones separadas por océanos imposibles de cruzar hace miles de años. Culturas que nunca se conocieron,
que nunca intercambiaron escribas ni historias alrededor del fuego. Y sin embargo, todas ellas, absolutamente todas, grabaron en piedra, en papiro, en tablillas de arcilla y en códices pintados el mismo evento. Una inundación que borró el mundo. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo puede ser que desde las estepas de Asia hasta las selvas tropicales de Centroamérica, pasando por los desiertos de Medio Oriente y las costas del Mediterráneo, la misma memoria acuática persista? No estamos hablando de coincidencias menores. Estamos hablando de la narrativa más repetida en la historia de nuestra especie. La ciencia moderna, con su lenguaje frío y sus herramientas de datación radiométrica, ha intentado responder a esta pregunta inquietante. Y lo que ha encontrado no es menos asombroso que los mitos mismos. Geólogos como William Ryan y Walter Pittman, de la Universidad de Columbia, propusieron en 1998 una teoría que sacudió los cimientos de la arqueología. Hace aproximadamente 7.400 años, el Mar Negro no era un mar. Era un lago de agua dulce, tranquilo, rodeado de comunidades agrícolas prósperas. Pero al final de la última era glacial, cuando los hielos que cubrían Europa y América del Norte comenzaron a derretirse, el nivel de los océanos subió dramáticamente. El Mediterráneo, hinchado con billones de toneladas de agua derretida, finalmente rompió la estrecha franja de tierra que lo separaba del lago de agua dulce. Y entonces sucedió. Una cascada de proporciones inimaginables, 100 veces más poderosa que las cataratas del Niágara, rugió durante meses, inundando el valle entero. Las comunidades que vivían en sus orillas vieron cómo el agua subía metros por día. Sus casas, sus templos, sus campos, todo desapareció bajo una masa líquida imparable. Pero la hipótesis del Mar Negro es solo una pieza del rompecabezas. Porque hace aproximadamente 12.000 años, al final de la última edad de hielo, ocurrió algo aún más catastrófico a escala planetaria. Los glaciares que cubrían gran parte de América del Norte y Europa, masas de hielo de kilómetros de espesor, comenzaron a colapsar. Algunos científicos proponen que un cometa o un enjambre de fragmentos cometarios impactó contra estas capas de hielo durante el evento conocido como Younger Dryas. El impacto habría generado un derretimiento instantáneo y catastrófico. Tsunamis de cientos de metros de altura. Inundaciones que barrieron continentes enteros. Ciudades costeras prehistóricas, cuyos restos hoy descubrimos bajo las aguas frente a las costas de Japón, India y el Mediterráneo, sepultadas en cuestión de horas. El nivel del mar subió más de 100 metros en el transcurso de pocos milenios. Para las comunidades humanas que vivían en las costas, fue literalmente el fin del mundo. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos evidencia geológica de inundaciones catastróficas locales, como la del Mar Negro. Tenemos evidencia paleoclimática de un derretimiento masivo global que elevó los océanos y borró el mapa costero que nuestros ancestros conocían. Tenemos depósitos sedimentarios anómalos, fósiles marinos en lugares imposibles y marcas de erosión que solo pueden explicarse mediante corrientes de agua de magnitudes hoy inexistentes. Y tenemos grabado en cada rincón de este planeta, en cada cultura antigua que dejó registro escrito, el recuerdo del día en que el agua lo cubrió todo. La pregunta no es si ocurrió algo. La pregunta es, ¿fue un solo evento magnificado por generaciones de transmisión oral hasta convertirse en mito universal? ¿O fueron múltiples catástrofes locales, cada una tan devastadora que las comunidades supervivientes las narraron como el fin del mundo
y con el tiempo todas esas memorias se fundieron en una sola. Esta es la tensión escalofriante y hermosa que exploraremos juntos. La tensión entre la ciencia y el mito, entre la roca y la palabra, entre lo que podemos medir y lo que solo podemos sentir. Porque el diluvio universal no es solo una pregunta sobre geología o arqueología, es una pregunta sobre nosotros, sobre cómo recordamos el trauma, sobre cómo nuestros ancestros, sin satélites ni registros escritos globales, sin comunicación entre continentes, lograron preservar la memoria de algo tan vasto que aún hoy, miles de años después, seguimos buscando sus huellas en la piedra y en el agua. Así que respiren de nuevo. Dejen que la pregunta los acompañe esta noche. No busquen la respuesta todavía. Solo permitan que el misterio exista, como el agua misma, fluido, profundo, imposible de contener completamente. En los próximos capítulos viajaremos más profundo. Examinaremos cada mito, cada prueba científica, cada piedra mojada que nos susurra desde el pasado. Pero por ahora, descansen en la pregunta. Porque a veces las mejores historias no son las que nos dan respuestas, sino las que nos enseñan a hacer las preguntas correctas. Buenas noches, viajeros del misterio. El diluvio nos espera. Cerremos los ojos por un instante e imaginemos el calor seco del desierto mesopotámico. Es el año 2600 a.C., aproximadamente. Estamos en la antigua ciudad de Shuruppak, a orillas del río Éufrates, donde el agua es vida y el barro es el lienzo donde se escribe la historia. Un escriba sumerio, con las manos manchadas de arcilla húmeda, toma su estilete de caña y graba con movimientos precisos los símbolos cuneiformes que contarán la historia más antigua del diluvio jamás registrada. No sabe que lo que está escribiendo sobrevivirá milenios. No sabe que su relato sacudirá los cimientos de lo que creemos saber sobre nuestro pasado. Solo sabe que está preservando algo sagrado, algo que su civilización considera la verdad más profunda. El día en que los dioses decidieron lavar el mundo. La historia que graba es parte de la epopeya de Gilgamesh, el texto épico más antiguo de la humanidad. En ella, el rey Gilgamesh, 2/3 dios y 1/3 humano, viaja hasta los confines del mundo, buscando la inmortalidad tras la muerte de su amigo Enkidu. Llega finalmente a un lugar remoto, conocido como la Boca de los Ríos, donde vive el único hombre que ha logrado vencer a la muerte, Utnapishtim. Cuando Gilgamesh le pregunta cómo obtuvo la vida eterna, Utnapishtim le revela un secreto escalofriante. Le cuenta que hace mucho tiempo los grandes dioses Anu, Enlil, Ninurta, Ennugi y Ea se reunieron en consejo secreto y decidieron destruir a la humanidad mediante un diluvio. La razón exacta se perdió en las tablillas rotas, pero la decisión fue absoluta. El mundo debía ser lavado, y todo lo que respiraba debía perecer. Pero el dios Ea, conocido como Enki en la tradición sumeria, era diferente a los demás. Ea había creado a la humanidad y sentía compasión por sus criaturas. No podía advertir directamente a Utnapishtim sin romper el juramento de silencio que había hecho a los otros dioses. Entonces ideó un plan ingenioso. Se acercó a la casa de cañas donde vivía Utnapishtim y habló a la pared de juncos, sabiendo que el hombre estaba del otro lado escuchando. Le dijo a la pared que demoliera su casa y construyera un barco, un arca con dimensiones iguales en largo y ancho, cubierta como los barcos del Apsu, el océano subterráneo de agua dulce. Le ordenó que cargara en esa embarcación todas las semillas de vida, todos los animales,
todas las bestias del campo, su familia completa, y los artesanos que conocían los oficios necesarios para reconstruir el mundo. Utnapishtim obedeció. Durante días trabajó febrilmente, sellando cada grieta con brea, cargando su plata y su oro, reuniendo a los animales de dos en dos. Y entonces llegó el momento señalado por el dios Shamash. A primera hora de la mañana, al amanecer, se levantó una nube negra en el horizonte. El cielo se oscureció como si la noche hubiera regresado en pleno día. Los dioses de la tormenta desataron su furia. Adad rugió en las nubes, Shulat y Hanish marcharon al frente. Los Anunnaki levantaron sus antorchas e iluminaron la tierra con un resplandor terrible. Utnapishtim subió al arca y selló la entrada. Durante 6 días y 6 noches, el viento sopló con una violencia inimaginable. La tormenta del diluvio arrasó la tierra como una batalla. La inundación rugió como un toro. La oscuridad era total. Ni siquiera los dioses podían ver lo que habían desatado. Las propias deidades, aterrorizadas por la magnitud de su decisión, se acurrucaron como perros en las murallas del cielo, llorando por lo que habían hecho. Al 7º día, el mar se calmó. El torbellino y el diluvio cesaron. Todo el día hubo silencio. Un silencio absoluto, escalofriante, el silencio de un mundo muerto. Utnapishtim abrió una ventana de su arca y sintió aire fresco en su rostro. Miró hacia afuera. Toda la humanidad se había convertido en barro. El terreno era tan plano como un tejado. El arca había encallado en el monte Nisir, la única tierra que sobresalía del océano infinito. Utnapishtim lloró. Las lágrimas se deslizaron por sus mejillas mientras comprendía la magnitud de lo perdido. Entonces envió una paloma, pero ésta regresó porque no encontró dónde posarse. Envió una golondrina y también regresó. Finalmente soltó un cuervo y el cuervo no regresó. Había encontrado tierra. Utnapishtim abrió las puertas del arca, dejó salir a todos los animales y ofreció un sacrificio a los dioses. El aroma del sacrificio atrajo a las deidades hambrientas, que se congregaron alrededor como moscas. Enlil, al ver que alguien había sobrevivido, se enfureció. Pero Ea lo confrontó, le reclamó haber enviado un castigo desproporcionado, le recordó la necesidad de compasión. Finalmente, Enlil reflexionó, subió al arca, tomó la mano de Utnapishtim y su esposa, tocó sus frentes y les otorgó la inmortalidad. Ahora viajemos hacia adelante en el tiempo. 1000 años después, quizás más, en las tierras de Canaán, los hebreos comenzaron a escribir sus propias historias sagradas. En el libro del Génesis, en los capítulos 6 al 9, se narra la historia de un hombre justo llamado Noé. Dios ve que la maldad del ser humano es grande sobre la tierra y decide borrar de la faz del planeta a todo lo que había creado. Pero Noé encuentra gracia ante los ojos del Señor. Dios le ordena construir un arca de madera de gofer, sellada con brea por dentro y por fuera, con dimensiones específicas: 300 codos de largo, 50 de ancho, 30 de alto. Le instruye que meta en el arca a su familia y a parejas de todos los animales, limpios y no limpios, para preservar la vida sobre la tierra. Noé obedece. Cuando todo está listo, las fuentes del abismo se rompen y las compuertas del cielo se abren. Llueve durante 40 días y 40 noches. Las aguas suben tanto que cubren incluso las montañas más altas por 15 codos. Todo lo que respira perece. Solo Noé y los que están con él en el arca sobreviven. Después de 150 días, las aguas comienzan a descender. El arca se posa sobre los montes de Ararat. Noé envía un cuervo,
que va y viene. Luego envía una paloma, que regresa porque no encuentra dónde posar su pie. Espera 7 días y vuelve a enviar la paloma. Esta vez regresa con una hoja de olivo fresca en el pico. Noé sabe que las aguas se han retirado. Sale del arca y ofrece un holocausto al Señor. Dios huele el aroma agradable y promete no volver a destruir la tierra de esa manera. Ahora, deténganse conmigo un momento. Escuchen el eco. 2 civilizaciones, 2 textos separados por siglos y kilómetros. La epopeya de Gilgamesh, escrita en tablillas cuneiformes en Mesopotamia, y el Génesis hebreo, escrito en papiros en Canaán. Y sin embargo, la estructura narrativa es idéntica. Un hombre justo es elegido para sobrevivir. Los dioses o Dios deciden destruir la humanidad por su maldad. Se ordena construir un arca sellada con brea. Se cargan animales de toda especie. Llega el diluvio con una furia apocalíptica. El agua cubre la tierra. La embarcación se posa en una montaña. Se envían aves para verificar si las aguas han descendido. Primero un cuervo, luego palomas. Se ofrece un sacrificio que agrada a la divinidad. Se otorga una promesa o bendición al superviviente. Cada detalle, cada elemento narrativo, se refleja entre ambos textos como un espejo a través del tiempo. Las similitudes no son vagas ni metafóricas, son específicas, estructurales, inquietantes. La brea que sella el arca, las aves enviadas en el mismo orden, la montaña donde se posa la embarcación, el sacrificio que produce un aroma agradable para los dioses. ¿Cómo explicamos esto? La cronología es clara. La epopeya de Gilgamesh es anterior al Génesis por al menos 1000 años. Las tablillas mesopotámicas ya estaban grabadas cuando los hebreos aún no habían escrito sus primeros textos sagrados. Los estudiosos han propuesto varias teorías. Algunos sugieren que durante el exilio babilónico, cuando los judíos fueron llevados cautivos a Mesopotamia, en el siglo VI a.C., entraron en contacto con las leyendas sumerias y adaptaron el relato del diluvio a su propia teología monoteísta. Otros proponen que ambas historias derivan de una fuente común más antigua, un evento real tan catastrófico que se grabó en la memoria colectiva de todos los pueblos de la región, y cada cultura lo narró según su propia cosmología. Pero aquí está la tensión escalofriante que nos acompaña esta noche. Si el relato bíblico fue inspirado por la tradición mesopotámica, ¿qué significa eso para nuestra comprensión de los textos sagrados? Y si ambos relatos provienen de un evento histórico real, ¿dónde está la evidencia física de una inundación tan masiva? ¿Fue el diluvio una catástrofe local magnificada por la transmisión oral hasta convertirse en un mito de escala global? ¿O estamos ante la memoria fragmentada de algo mucho más vasto, algo que realmente cubrió el mundo conocido de nuestros ancestros? Estas preguntas no tienen respuestas fáciles. La arqueología ha encontrado evidencia de inundaciones severas en Mesopotamia, capas de sedimento que interrumpen abruptamente los estratos de ocupación humana. Pero ninguna de esas inundaciones cubre toda la región simultáneamente. Ninguna borra por completo la civilización, y aún así, el relato persiste. Grabado en arcilla, escrito en papiro, transmitido de generación en generación. El día en que los dioses, o Dios, abrieron las compuertas del cielo y lavaron el mundo. Respiren profundo. Dejen que esta tensión los acompañe, porque el misterio se profundiza cuando comprendemos que Mesopotamia y el Medio Oriente no son los únicos lugares donde esta historia se cuenta.
a miles de kilómetros de distancia, en tierras donde nunca llegaron las tablillas sumerias ni los pergaminos hebreos, otras culturas narran exactamente la misma catástrofe. Y ese es el viaje que nos espera a continuación. Imaginemos ahora que nos alejamos de los desiertos de Mesopotamia, de las tierras polvorientas donde se escribió el Génesis. Viajemos hacia el este, hacia las vastas extensiones de la India antigua, donde los ríos sagrados bajan de los Himalaya y el sol quema la tierra con una intensidad que derrite el pensamiento. Aquí, miles de años antes de que Gilgamesh fuera rey, los sabios védicos ya preservaban una historia inquietantemente familiar. La llamaban la historia de Manu y el pez Matsya. Y lo que nos cuenta es esto: al principio de un nuevo ciclo cósmico, cuando el universo se prepara para disolverse en el océano primordial antes de renacer, un hombre virtuoso llamado Manu se acerca al río para realizar sus abluciones matutinas. Mientras lava sus manos, un pequeño pez dorado aparece entre sus dedos. Es diminuto, frágil, vulnerable. El pez le suplica que lo salve de los peces más grandes que quieren devorarlo. Manu, movido por la compasión, coloca al pequeño pez en una vasija de agua. Pero el pez crece. En cuestión de días la vasija se queda pequeña. Manu lo transfiere a un estanque más grande. El pez sigue creciendo. Lo lleva a un lago. El pez se vuelve colosal. Finalmente, Manu comprende que no está ante una criatura ordinaria. El pez revela su verdadera identidad. Es Matsya, el primer avatar de Vishnu, el preservador del universo. Matsya le advierte a Manu que en 7 días llegará un diluvio cósmico, conocido como Pralaya, que disolverá toda la creación. Le ordena construir un arca enorme y cargar en ella las semillas de todas las plantas, parejas de todos los animales, y a los 7 sabios sagrados, los Saptarishis, que preservan el conocimiento de los Vedas. Manu obedece sin dudar. Cuando llega el 7º día, las nubes se congregan como ejércitos oscuros en el cielo. Las lluvias comienzan, y no son lluvias ordinarias. Son torrentes que caen con tal violencia que la tierra tiembla bajo su impacto. Los océanos se elevan y se desbordan. Las montañas desaparecen bajo las aguas. Todo el mundo conocido se convierte en un solo océano infinito, oscuro, rugiente. El arca de Manu flota a la deriva en la inmensidad, sacudida por olas del tamaño de cordilleras. Entonces, desde las profundidades, emerge Matsya en su forma completa. Un pez dorado gigantesco, con un cuerno que brilla como el sol. Manu ata su arca al cuerno de Matsya usando a Vasuki, la serpiente cósmica, como cuerda. Matsya guía el arca a través de las aguas caóticas, navegando las tormentas apocalípticas durante incontables días y noches. Mientras navegan, Matsya imparte a Manu el conocimiento sagrado necesario para reconstruir el mundo. Cuando finalmente las aguas comienzan a retirarse, Matsya conduce el arca a la cima del monte Malaya, en los Himalayas. Allí, Manu desembarca con los sabios, las semillas y los animales. Matsya desaparece en las profundidades, habiendo cumplido su propósito. Manu se convierte en el progenitor de la nueva humanidad. Ahora crucemos continentes y océanos. Volemos hacia el oeste, hacia las costas del mar Egeo, donde las columnas de mármol blanco se elevan hacia un cielo azul imposible. En la antigua Grecia, los poetas y los sacerdotes contaban la historia de Deucalión, hijo del titán Prometeo, el que robó el fuego de los dioses para dárselo a la humanidad. Zeus, el rey de los dioses olímpicos, mira desde su trono en el monte Olimpo y ve que la humanidad de la Edad de Bronce se ha vuelto violenta, corrupta, impía. Decide borrar a la raza humana
de la faz de la tierra mediante una gran inundación. Pero Prometeo, encadenado a una roca por haber desafiado a los dioses, aún tiene el poder de advertir a su hijo. Le dice a Deucalión que construya un arca de madera, que la selle bien, y que entre en ella con su esposa Pirra, la hija de Epimeteo y Pandora. Deucalión obedece a su padre. Cuando todo está listo, Zeus ordena a los vientos del sur que soplen las nubes de tormenta. Poseidón, el dios del mar, golpea la tierra con su tridente, y los océanos se levantan. Las lluvias caen durante 9 días y 9 noches sin cesar. Los ríos se desbordan, las llanuras desaparecen bajo el agua, las ciudades se hunden, los templos se derrumban, todo lo que respira perece ahogado. Solo el arca de Deucalión flota en el vasto mar que ahora cubre Grecia. Después de 9 días, las lluvias cesan. El arca, llevada por las corrientes, se posa finalmente en la cima del monte Parnaso, la única tierra que sobresale del océano universal. Deucalión y Pirra desembarcan en un mundo silencioso, vacío, desolado. Son los únicos humanos que quedan. Caminan hasta el oráculo de Temis, la diosa de la justicia divina, y le suplican que les diga cómo pueden repoblar la tierra. El oráculo responde con un acertijo. Deben caminar y arrojar los huesos de su madre por encima de sus hombros. Deucalión comprende que la madre a la que se refiere el oráculo no es su madre biológica, sino Gea, la tierra. Los huesos de la tierra son las piedras. Deucalión y Pirra recogen piedras del suelo y las arrojan por encima de sus hombros mientras caminan. Las piedras que arroja Deucalión se transforman en hombres. Las que arroja Pirra se convierten en mujeres. Así nace la nueva humanidad, forjada de la piedra misma de la tierra. Viajemos ahora aún más lejos, hacia el lejano oriente. En China, las crónicas antiguas preservadas en textos como el Shu Jing, el clásico de la historia, narran una era primordial cuando las aguas cubrían la tierra. No era un diluvio que llegó y se fue, sino una inundación persistente, crónica, que amenazaba con devorar toda la civilización naciente. El emperador Yao, desesperado, encomienda a un héroe llamado Gun que controle las aguas. Gun trabaja durante 9 años construyendo diques y represas, intentando contener el océano con muros de tierra, pero fracasa. Las aguas siempre encuentran una manera de romper las barreras. Gun es ejecutado por su fracaso. Entonces su hijo, Yu el Grande, asume la tarea. Pero Yu es más sabio que su padre. Comprende que no puede luchar contra el agua construyendo muros. En cambio, debe guiarla, canalizarla, trabajar con su naturaleza fluida. Durante 13 años, Yu cava canales, abre pasos entre montañas, draga ríos, crea sistemas de drenaje que permiten que las aguas se inunden, regresen al mar. Finalmente, después de más de una década de trabajo incesante, logra domar las aguas. La tierra emerge de nuevo. La civilización puede florecer. Yu se convierte en emperador y funda la dinastía Xia, la primera dinastía de China. Y ahora crucemos el vasto océano Pacífico. Volemos sobre las aguas hasta llegar a las selvas densas de Mesoamérica, donde las pirámides mayas se elevan sobre el dosel verde. Los mayas, como muchas culturas mesoamericanas, creían en ciclos de creación y destrucción. El Popol Vuh, el libro sagrado del pueblo, Quiché Maya, narra cómo los dioses crearon y destruyeron múltiples humanidades antes de lograr la correcta. La primera humanidad fue hecha de barro, pero era demasiado frágil y se disolvió. La segunda fue hecha de madera, pero carecía de alma y no veneraba a los dioses. Entonces los dioses enviaron una gran inundación de resina negra que cayó del cielo.
Las aguas subieron. Los animales se rebelaron contra los hombres de madera. Los perros los atacaron. Las piedras de moler los aplastaron. Los utensilios de cocina cobraron vida y los persiguieron. Algunos hombres de madera escaparon trepando a los árboles, donde se transformaron en monos. El resto pereció ahogado en la inundación de resina. Solo después de esta destrucción, los dioses crearon finalmente a la humanidad verdadera, moldeada del maíz sagrado. Deténganse conmigo ahora. Respiren profundo. Escuchen el eco que resuena a través de los milenios y los continentes. India, Grecia, China, Mesoamérica. Culturas separadas por miles de kilómetros. Por océanos imposibles de cruzar para los pueblos antiguos. Por barreras lingüísticas infranqueables. Por siglos y milenios de desarrollo aislado. Y sin embargo, todas ellas preservan la misma memoria fundamental. El mundo fue inundado. La humanidad fue casi borrada. Un hombre o un grupo pequeño fue advertido. Construyeron un arca o encontraron refugio en una montaña. Sobrevivieron, repoblaron la tierra. Los detalles varían. El pez divino, las piedras que se vuelven humanos, los canales que doman las aguas, la resina negra que cae del cielo. Pero la estructura narrativa central es idéntica. El arquetipo del diluvio es universal. ¿Cómo explicamos esto? La pregunta nos persigue con una intensidad inquietante. ¿Es posible que todas estas culturas, independientemente las unas de las otras, inventaran exactamente el mismo mito? Que la imaginación humana, enfrentada a la amenaza del agua y la lluvia, siempre produzca la misma narrativa de destrucción y renovación. Algunos psicólogos como Carl Jung propondrían que el diluvio es un arquetipo del inconsciente colectivo, una imagen primordial grabada en la psique humana que emerge espontáneamente en todas las culturas. Pero esa explicación, aunque poética, no satisface completamente, porque los detalles son demasiado específicos. El arca, los animales salvados en parejas, la montaña donde se posa la embarcación, las aves enviadas para verificar si las aguas han bajado. Estos no son elementos vagos y simbólicos. Son detalles narrativos concretos que se repiten una y otra vez. La otra explicación, la que nos quita el sueño, es que todas estas historias preservan la memoria de algo que realmente ocurrió. Un evento tan catastrófico, tan devastador, tan universal en su impacto, que cada cultura que lo sobrevivió lo grabó en sus textos sagrados más antiguos. Quizás no fue un solo diluvio global que cubrió literalmente toda la tierra, hasta las cimas de las montañas más altas. Quizás fueron múltiples eventos catastróficos: la inundación del Mar Negro, el derretimiento glacial masivo al final de la última edad de hielo, megatsunamis causados por impactos cometarios o deslizamientos submarinos masivos. Eventos separados en tiempo y espacio, pero todos lo suficientemente apocalípticos para que las comunidades que los experimentaron sintieran que el mundo entero se estaba ahogando. Y con el tiempo, a través de milenios de transmisión oral, estas memorias se condensaron, se magnificaron, se fusionaron en el arquetipo universal del diluvio. Esta es la tensión que nos acompaña mientras avanzamos en nuestro viaje. La tensión entre el mito y la historia, entre el símbolo y el evento, entre lo que queremos creer y lo que la evidencia nos muestra. Porque si el diluvio fue real, si realmente ocurrió algo que dejó esta huella indeleble en la memoria de nuestra especie, entonces deberíamos poder encontrar sus huellas, no solo en los textos antiguos y las leyendas, sino en la tierra misma, en las rocas, en los sedimentos.
en los estratos geológicos que preservan el registro de los cataclismos pasados. Y esa búsqueda, esa exploración de la evidencia física del diluvio, es el viaje que nos espera a continuación. Ahora cambiamos de lenguaje. Dejamos atrás las tablillas de arcilla, los papiros antiguos, los códices pintados. Dejamos atrás las palabras de los sacerdotes y los poetas. Porque si el diluvio realmente ocurrió, si fue algo más que un mito transmitido de generación en generación, entonces la tierra misma debe guardar su testimonio. Las rocas no mienten, los sedimentos no inventan historias. La geología no conoce la metáfora ni el símbolo. Solo conoce la verdad fría y dura de lo que sucedió, grabada en capas de piedra, que se acumulan como páginas de un libro escrito por el tiempo mismo. Así que respiremos profundo y descendamos hacia las profundidades de la evidencia física. Viajaremos a los lugares donde la tierra aún llora por el agua que una vez la cubrió. Comencemos nuestro viaje en un lugar específico, un lugar donde la ciencia moderna ha encontrado una de las evidencias más convincentes de una inundación catastrófica, el Mar Negro. Imaginemos ese cuerpo de agua hace aproximadamente 9.000 años. No era el mar que conocemos hoy. Era un lago enorme de agua dulce, alimentado por los ríos que descendían de las montañas circundantes. Sus orillas eran fértiles, verdes, rebosantes de vida. Comunidades agrícolas prósperas vivían en sus costas, pescaban en sus aguas tranquilas, construían sus hogares de madera y piedra. Era un paraíso neolítico, un Edén en las estepas de Europa oriental. Pero al oeste, separado por apenas una franja estrecha de tierra en lo que hoy llamamos el Bósforo, el mar Mediterráneo esperaba. Y ese mar estaba creciendo. Al final de la última edad de hielo, hace aproximadamente 12.000 años, los glaciares que cubrían gran parte del hemisferio norte comenzaron a derretirse. Billones de toneladas de hielo se transformaron en agua. Los océanos del mundo comenzaron a subir. Lenta pero inexorablemente, el nivel del mar ascendió metro tras metro, década tras década, siglo tras siglo. El Mediterráneo, hinchado con toda esa agua derretida, presionaba contra la barrera de tierra que lo separaba del lago de agua dulce. Durante milenios esa barrera resistió. Pero las barreras naturales no son eternas. Y finalmente, hace aproximadamente 7.400 años, la tierra cedió. Lo que sucedió a continuación fue apocalíptico. Una cascada de proporciones inimaginables comenzó a rugir a través del estrecho. Los geólogos William Ryan y Walter Pittman, de la Universidad de Columbia, calcularon que el flujo de agua fue 200 veces más potente que las cataratas del Niágara. Imaginen ese sonido, un rugido ensordecedor que debió escucharse a cientos de kilómetros de distancia. El agua salada del Mediterráneo cayó como un martillo sobre el lago de agua dulce. Las comunidades que vivían en las orillas del lago vieron cómo el agua comenzaba a subir. No fue una inundación lenta y gradual. Los cálculos sugieren que el nivel del lago subió aproximadamente 15 centímetros por día. Cada mañana, las familias despertaban y veían que la línea de la costa había avanzado metros hacia sus hogares. Sus campos se inundaban, sus casas quedaban sumergidas. No había tiempo para llevar todo. No había tiempo para despedirse apropiadamente de los lugares que habían sido el centro de sus vidas durante generaciones. Tuvieron que huir hacia las tierras altas, llevando solo lo que podían cargar. En cuestión de meses, todo el valle se transformó. El lago de agua dulce se convirtió en el Mar Negro que conocemos hoy.
Miles de kilómetros cuadrados de tierra habitable desaparecieron bajo las aguas saladas, y las comunidades que sobrevivieron llevaron consigo la memoria de ese evento catastrófico, una memoria que quizás, con el tiempo, se convirtió en los relatos del diluvio que encontramos en la epopeya de Gilgamesh y en el Génesis. Pero la hipótesis del Mar Negro, aunque dramática, es sólo una pieza del rompecabezas, porque la evidencia geológica de inundaciones catastróficas no se limita a una sola región. Viajemos ahora al este de Washington, en los Estados Unidos. Aquí, el paisaje parece esculpido por un dios furioso. Cañones gigantescos cortados en la roca de basalto, cascadas secas más altas que edificios, campos de cantos rodados del tamaño de casas, esparcidos por las llanuras como si fueran guijarros. Los geólogos estuvieron perplejos durante décadas tratando de explicar este paisaje extraño. Entonces, en los años 20 del siglo pasado, un geólogo llamado J. Harlem Bretz propuso una teoría radical. Estas formaciones fueron creadas por una mega inundación catastrófica. No una inundación ordinaria que dura días o semanas, sino un evento de violencia inimaginable que duró apenas unos días, pero movió más agua que todos los ríos del mundo juntos. La comunidad científica se burló de Bretz. Su teoría sonaba demasiado a catastrofismo bíblico, demasiado a diluvio universal. Pero Bretz perseveró, y con el tiempo la evidencia se acumuló hasta volverse irrefutable. Al final de la última edad de hielo, un enorme lago glacial, llamado Lago Missoula, retenido por una presa de hielo en lo que hoy es Montana, se liberó súbitamente cuando la presa colapsó. El agua, contenida durante milenios, rugió hacia el oeste con una fuerza equivalente a todos los ríos del mundo multiplicados por 10. La inundación viajó a velocidades de más de 100 kilómetros por hora. Arrancó la roca de basalto como si fuera arcilla. Creó cascadas instantáneas más altas que las cataratas del Niágara. Depositó cantos rodados a cientos de kilómetros de su origen. Y luego, en cuestión de días, desapareció, dejando atrás un paisaje que aún hoy, miles de años después, parece alienígena, imposible, como si hubiera sido tallado por fuerzas sobrenaturales. Y este evento no fue único. La evidencia geológica sugiere que el lago Missoula se llenó y colapsó repetidamente, quizás 40 veces o más, durante un período de varios miles de años. Cada vez, una mega inundación arrasó el paisaje. Para cualquier comunidad humana que hubiera vivido en el camino de esas aguas, habría sido literalmente el fin del mundo. Y no estamos hablando de un lugar remoto y deshabitado. Los arqueólogos han encontrado evidencia de ocupación humana en el noroeste de América del Norte durante ese período. Esas personas vieron las inundaciones y sobrevivieron para contar la historia. Ahora viajemos al Mediterráneo oriental, a la meseta de Giza en Egipto. Aquí se encuentra la Gran Esfinge, ese monumento colosal que mira hacia el este con su rostro enigmático y su cuerpo de león. La datación oficial sitúa su construcción alrededor de 2500 a.C., durante el reinado del faraón Kefren. Pero algunos geólogos, especialmente Robert Schoch, de la Universidad de Boston, han notado algo inquietante en las paredes del recinto de la Esfinge: la erosión. No es erosión causada por el viento y la arena, el tipo de erosión que esperaríamos encontrar en el desierto. Es erosión vertical, profunda, ondulante, causada por agua corriente, por lluvia intensa y prolongada. El problema es que el clima de Egipto ha sido árido durante los últimos 5000 años. No ha habido suficiente lluvia
para crear ese tipo de erosión desde aproximadamente el fin del período húmedo africano, hace unos 7.000 años o más. Lo que sugiere que la esfinge, o al menos el recinto donde se encuentra, es mucho más antigua de lo que la egiptología convencional acepta, y que experimentó lluvias tan intensas, tan prolongadas, que dejaron marcas profundas en la piedra caliza. La evidencia continúa acumulándose. En las montañas de los Andes, a altitudes de miles de metros sobre el nivel del mar, se han encontrado fósiles marinos, conchas, corales, restos de criaturas que solo pueden vivir en el océano. ¿Cómo llegaron allí? La geología de placas tectónicas explica que las montañas se elevaron durante millones de años, llevando consigo los sedimentos oceánicos antiguos. Pero para las culturas precolombinas, que encontraron estos fósiles sin conocer la tectónica de placas, la explicación más obvia era que el agua del océano había cubierto incluso las montañas más altas. En el Himalaya ocurre lo mismo, fósiles marinos a altitudes imposibles. Para los antiguos, esto era evidencia literal de que el diluvio había cubierto toda la tierra. Pero quizás la evidencia más perturbadora proviene del estudio de los sedimentos oceánicos y los núcleos de hielo. Los científicos han perforado el lecho marino y los glaciares, extrayendo columnas de sedimento y hielo que preservan un registro del clima pasado. Y en esos núcleos han encontrado evidencia de un evento climático abrupto hace aproximadamente 12.800 años, conocido como el evento Younger Dryas. Después de milenios de calentamiento gradual al final de la edad de hielo, súbitamente el clima se volvió frío de nuevo, casi tan frío como durante la glaciación. Este enfriamiento duró aproximadamente 1.200 años y luego terminó igual de abruptamente, con un calentamiento rápido que derritió enormes cantidades de hielo en pocas décadas. Algunos científicos proponen que este evento fue causado por el impacto de un cometa o un enjambre de fragmentos cometarios sobre las capas de hielo de América del Norte. El impacto habría derretido instantáneamente billones de toneladas de hielo, liberando mega inundaciones y mega tsunamis que habrían arrasado las costas de todo el mundo. Esta es la tensión que nos acompaña mientras contemplamos la evidencia. Por un lado, tenemos pruebas claras de inundaciones catastróficas locales. El Mar Negro, el lago Misula, inundaciones en Mesopotamia documentadas en los estratos arqueológicos. Eventos reales, devastadores, que fácilmente podrían haber inspirado los mitos del diluvio. Por otro lado, no tenemos evidencia geológica de una inundación global literal que cubriera toda la superficie de la Tierra, incluyendo las montañas más altas, en el plazo de 40 días. La cantidad de agua necesaria para lograr eso simplemente no existe en nuestro planeta. Pero lo que sí tenemos es evidencia de múltiples eventos catastróficos al final de la última edad de hielo. Eventos que habrían parecido apocalípticos para las comunidades humanas que los experimentaron. Inundaciones que borraron costas enteras cuando el nivel del mar subió más de 100 metros. Tsunamis causados por deslizamientos submarinos o impactos cometarios. Lluvias torrenciales durante el período de transición climática. Y aquí está el misterio hermoso y escalofriante. Quizás el diluvio universal no fue un solo evento, sino muchos eventos fusionados en la memoria colectiva de la humanidad. Cada cultura experimentó su propia catástrofe acuática local, y a través de milenios de transmisión oral, cada una de esas catástrofes se magnificó, se mitologizó,
hasta convertirse en la historia del día en que el agua cubrió el mundo entero. La tierra guarda el testimonio de esos eventos. Las rocas lloran por el agua que las talló. Los sedimentos preservan el registro de las inundaciones antiguas. Y nosotros, parados en el presente, tratamos de leer ese registro, de entender qué vieron realmente nuestros ancestros cuando miraron hacia el horizonte y vieron venir las aguas. Descansen en esta tensión, porque el viaje hacia la comprensión del diluvio aún no ha terminado. Viajemos ahora hacia atrás en el tiempo, no cientos de años, ni miles. Viajemos 12.000 años hacia el pasado, hasta un momento bisagra en la historia de nuestro planeta. Un momento en que la Tierra misma estaba cambiando de rostro. Las capas de hielo que habían cubierto gran parte de América del Norte, Europa y Asia, durante más de 100.000 años comenzaban a derretirse. No era un proceso pacífico ni gradual. Era violento, caótico, apocalíptico. Y los seres humanos que vivían entonces, nuestros ancestros directos, estaban allí para presenciarlo. Imaginen por un momento cómo era el mundo antes de este gran derretimiento. Glaciares de 3 kilómetros de espesor cubrían Canadá, el norte de Estados Unidos, Escandinavia, gran parte de las islas británicas. El nivel del mar estaba aproximadamente 120 metros más bajo que hoy. Tierras que ahora están bajo el agua eran continentes habitables. Indonesia, Japón y Asia continental estaban conectados por tierra. Inglaterra y Francia eran parte del mismo continente. Entre Siberia y Alaska había un puente de tierra llamado Beringia, por donde los primeros humanos cruzaron hacia América. Este era el mundo del Pleistoceno tardío, la última edad de hielo. Y luego, hace aproximadamente 19.000 años, comenzó el deshielo. Las temperaturas globales empezaron a subir. Los glaciares comenzaron a retroceder, lentamente al principio, luego con más rapidez. Billones y billones de toneladas de hielo se transformaron en agua. Ríos gigantescos de agua de deshielo fluían desde los glaciares hacia los océanos. El nivel del mar comenzó a subir, no metros por siglo, sino metros por década en algunos períodos. Las costas que habían sido el hogar de comunidades humanas durante milenios empezaron a desaparecer bajo las olas. Cada generación veía cómo el mar avanzaba tierra adentro, tragándose los lugares sagrados, los cementerios de los ancestros, las aldeas costeras. Para esas comunidades, el mundo se estaba ahogando lenta pero inexorablemente, y no tenían manera de detenerlo, ni de entender por qué estaba sucediendo. Pero el proceso no fue uniforme ni lineal. Hace aproximadamente 12.800 años, algo dramático interrumpió el calentamiento gradual. Las temperaturas globales cayeron súbitamente, de manera abrupta, casi tanto como durante la plena glaciación. Este evento se conoce como el Younger Dryas, nombrado así por una flor ártica llamada Dryas octopetala, que comenzó a aparecer nuevamente en latitudes del sur, indicando el retorno de condiciones frías. Durante aproximadamente 1.200 años, el planeta se sumergió de nuevo en condiciones casi glaciales. Y luego, hace aproximadamente 11.600 años, el frío terminó tan abruptamente como había comenzado. En cuestión de décadas, quizás incluso años en algunas regiones, las temperaturas se dispararon. El hielo que había comenzado a acumularse nuevamente se derritió en un pulso masivo y rápido, y con ese derretimiento vinieron las inundaciones. ¿Qué causó este evento abrupto del Younger Dryas? Durante décadas la explicación convencional
fue que el derretimiento gradual de los glaciares había liberado tanta agua dulce en el Atlántico Norte que interrumpió las corrientes oceánicas, especialmente la corriente del Golfo, que lleva calor desde el trópico hacia el norte. Sin esa corriente cálida, Europa y América del Norte se enfriaron rápidamente. Pero en años recientes, algunos científicos han propuesto una explicación mucho más dramática y controvertida: un cometa. La hipótesis del impacto del Younger Dryas, propuesta por investigadores como Richard Firestone y Graham Hancock, sugiere que hace 12.800 años un cometa, o un enjambre de fragmentos cometarios, impactó contra las capas de hielo de América del Norte. El impacto, o los múltiples impactos, habrían liberado energía equivalente a millones de bombas nucleares. Los glaciares se habrían derretido instantáneamente en el punto de impacto. Tsunamis colosales habrían barrido los continentes. Incendios masivos habrían arrasado bosques enteros. El polvo y el hollín, lanzados a la atmósfera, habrían bloqueado el sol, provocando el enfriamiento abrupto. La evidencia que apoya esta hipótesis es controvertida pero inquietante. En estratos de sedimento que datan del inicio del Younger Dryas, los investigadores han encontrado concentraciones anómalas de materiales que sugieren impactos cósmicos, microesférulas de vidrio formadas por calor extremo, nanodiamantes que solo se crean bajo presiones inmensas, carbón que indica incendios masivos, e incluso posible presencia de platino e iridio, elementos raros en la corteza terrestre, pero comunes en los cometas. Más dramático aún, han encontrado lo que parecen ser cráteres de impacto bajo los glaciares de Groenlandia, aunque la datación de estos cráteres aún es objeto de debate intenso en la comunidad científica. Si esta hipótesis es correcta, si realmente un cometa impactó la Tierra hace 12.800 años, entonces nuestros ancestros fueron testigos de algo verdaderamente apocalíptico. No solo inundaciones graduales por el derretimiento de glaciares, sino catástrofes instantáneas de escala inimaginable. Pero incluso sin invocar impactos cometarios, la evidencia del deshielo al final del Younger Dryas es suficientemente dramática. Cuando las temperaturas se dispararon hace 11.600 años, el derretimiento fue rápido y masivo. Los geólogos han encontrado evidencia de mega inundaciones en múltiples lugares del mundo durante este período. Ya mencionamos las inundaciones del lago Missoula, en América del Norte. Pero ese no fue el único evento. En Siberia, lagos glaciales gigantescos, retenidos por presas de hielo, se liberaron súbitamente, creando inundaciones que tallaron valles enteros. En Europa, cuando la capa de hielo Laurentide colapsó, liberó cantidades astronómicas de agua dulce al océano Atlántico. El nivel del mar subió aproximadamente 20 metros en menos de 500 años. Eso es centímetros por año en promedio, pero el derretimiento no fue uniforme. Hubo pulsos rápidos donde el nivel pudo haber subido 1 metro o más en una década. Para las comunidades humanas que vivían en las costas, esto fue catastrófico. Imaginen una aldea costera donde han vivido sus ancestros durante generaciones. Los ancianos cuentan historias de cuando sus abuelos eran jóvenes y el mar estaba más lejos. Pero cada año, cada década, el agua avanza. Los campos de cultivo se inundan con agua salada y se vuelven estériles. Las zonas de pesca tradicionales desaparecen bajo aguas más profundas. Los sitios sagrados, los montículos funerarios, quedan sumergidos. La comunidad tiene que mudarse tierra adentro, abandonando todo lo que conocían.
Y esto no sucede una vez. Sucede generación tras generación durante siglos. El mundo conocido se está ahogando y no hay manera de detenerlo. Para esas personas, que no tenían concepto de edades de hielo ni de cambio climático global, la única explicación posible era que los dioses habían decidido destruir el mundo con agua. Y aquí está el dato más inquietante. Los arqueólogos han encontrado evidencia de ciudades sumergidas, asentamientos prehistóricos que ahora yacen bajo las aguas costeras de casi todos los continentes. Frente a las costas de Japón, las ruinas de Yonaguni, estructuras megalíticas que algunos investigadores creen fueron talladas por humanos antes de que el nivel del mar subiera. Frente a las costas de India, en el Golfo de Cambay, sonar submarino ha detectado lo que parecen ser ruinas de una ciudad a más de 30 metros de profundidad. En el Mediterráneo, estructuras sumergidas cerca de Malta, Grecia y las costas del Levante. En América, evidencia de ocupación humana en lo que ahora es la plataforma continental bajo el agua. Todas estas estructuras y asentamientos fueron sumergidos cuando el nivel del mar subió al final de la edad de hielo. Todas representan civilizaciones perdidas, culturas borradas, mundos ahogados. La arqueología convencional es cautelosa con estas afirmaciones, y con razón. Muchas formaciones submarinas, que parecen artificiales, pueden ser naturales, creadas por procesos geológicos. La datación es difícil, la evidencia es ambigua. Pero lo que no es ambiguo es esto. Al final de la última edad de hielo, el nivel del mar subió más de 100 metros. Cualquier civilización, cualquier comunidad, cualquier aldea que existiera en las costas antes de ese evento, fue borrada. Sus restos están ahora bajo el agua, y los sobrevivientes, los que huyeron tierra adentro, llevaron consigo la memoria del diluvio, la memoria de cuando el mundo se ahogó. Esta es la dualidad que enfrentamos. Por un lado, la explicación racional, científica, medida. El fin de la edad de hielo causó un aumento gradual pero significativo del nivel del mar durante varios miles de años. Las comunidades costeras fueron desplazadas lentamente, generación tras generación. Con el tiempo, a través de la transmisión oral, este proceso gradual se comprimió en la memoria colectiva como un evento catastrófico único, el diluvio universal. Por otro lado, la posibilidad más dramática, que hubo eventos específicos, impactos cometarios, colapsos súbitos de presas glaciales, megatsunamis, que fueron verdaderamente apocalípticos en escala y velocidad. Que nuestros ancestros realmente vieron cómo el cielo se oscurecía, cómo las aguas subían metros en días, cómo el mundo que conocían desaparecía en un instante, y que esos eventos específicos, magnificados por el trauma y la transmisión oral, se convirtieron en los relatos del diluvio que encontramos en todas las culturas antiguas. Quizás la verdad está en algún punto intermedio. Quizás fue ambas cosas, un proceso gradual puntuado por eventos catastróficos súbitos. Lo que sabemos con certeza es esto. Hace 12.000 años el mundo cambió. El hielo se derritió, el mar subió, las costas se ahogaron, y la humanidad, testigo de esta transformación, preservó la memoria en sus mitos más sagrados. Respiren profundo. Dejen que la escala temporal los abrume un poco. 12.000 años es ayer en términos geológicos. Es anteayer en términos de la historia humana. Nuestros ancestros estaban allí. Vieron el fin de su mundo y nos dejaron el relato. Descansen en este conocimiento mientras nos preparamos para el último capítulo de nuestro viaje. Hemos viajado juntos a través de los milenios y los continentes. Hemos escuchado las voces de los escribas sumerios
grabando en arcilla la historia de Utnapishtim. Hemos leído los pergaminos hebreos que narran el arca de Noé. Hemos navegado con Manu atado al cuerno del pez divino Matzia. Hemos caminado con Deucalión y Pirra, lanzando piedras que se vuelven humanos. Hemos visto a Yu el Grande cavar canales para domar las aguas de China. Hemos presenciado la destrucción de los hombres de madera en el Popol Vuh Maya. Y hemos descendido a las rocas mismas, buscando en los estratos geológicos el testimonio silencioso de lo que realmente ocurrió. Ahora, en este último momento de nuestro viaje, debemos enfrentar la pregunta que ha estado esperándonos desde el principio. ¿Qué significa todo esto? ¿Qué nos dice el diluvio universal sobre quiénes somos y hacia dónde vamos? La respuesta, como todas las respuestas profundas, no es simple ni única. Existe en la tensión, en el espacio ambiguo entre el hecho y el mito, entre la piedra y la palabra. Por un lado, la evidencia científica es clara. No hubo un diluvio global literal que cubriera toda la Tierra, incluyendo las montañas más altas, en 40 días y 40 noches. La física del agua, el volumen de los océanos, la capacidad de la atmósfera, todo hace imposible ese escenario. No hay suficiente agua en nuestro planeta para cubrir el Everest. No hay mecanismo conocido que pudiera elevar los océanos 6.000 metros en 6 semanas. La geología no muestra evidencia de una capa sedimentaria global correspondiente a una inundación única y universal. Si hubiera ocurrido, dejaría una firma inconfundible en el registro de rocas de todo el mundo, y esa firma no existe. Pero, por otro lado, la evidencia de catástrofes acuáticas al final de la última edad de hielo es abrumadora e innegable. El nivel del mar subió más de 100 metros entre hace 19.000 y 6.000 años. Ciudades costeras enteras, civilizaciones que vivían en las plataformas continentales ahora sumergidas, fueron borradas del mapa. La inundación del Mar Negro hace 7.400 años fue real, documentada geológicamente, con un flujo de agua 200 veces más potente que las cataratas del Niágara. Las mega inundaciones del lago Missoula tallaron cañones en roca sólida. El evento del Younger Dryas, ya sea causado por cambios en las corrientes oceánicas o por un impacto cometario, trajo consigo un pulso masivo de derretimiento glacial que liberó tsunamis y elevó los mares dramáticamente. Estos eventos fueron reales, fueron catastróficos, y los seres humanos estaban allí para presenciarlos. Entonces, ¿cuál es la verdad del diluvio? Quizás la verdad es que el diluvio universal no fue un evento, sino muchos eventos vistos a través del lente de la memoria humana. Cada cultura experimentó su propia catástrofe acuática. Para las comunidades mesopotámicas que vivían entre el Tigris y el Éufrates, una inundación fluvial masiva habría parecido el fin del mundo. Para los pueblos que habitaban las costas del Mar Negro, la ruptura del Bósforo y la inundación súbita de su lago habría sido literalmente apocalíptica. Para las tribus costeras de todo el mundo, durante el deshielo posglacial, ver cómo el mar avanzaba año tras año, generación tras generación, tragándose sus hogares ancestrales, habría confirmado que los dioses habían decidido ahogar el mundo. Y con el tiempo, a través de miles de años de transmisión oral, estas múltiples catástrofes se fundieron, se magnificaron, se condensaron en un solo arquetipo: el diluvio universal, la gran inundación, el día en que el agua lo cubrió todo. Pero hay algo más profundo aquí, algo que va más allá de la geología y la arqueología. El diluvio no es solo una historia sobre agua,
es una historia sobre renovación, sobre destrucción y renacimiento, sobre el fin de un mundo y el comienzo de otro. En cada versión del mito, la humanidad corrupta o violenta es borrada, y una nueva humanidad, más pura o más consciente, emerge de las aguas. Utnapishtim recibe la inmortalidad y el conocimiento de los dioses. Noé recibe el pacto del arco iris, la promesa de que el mundo nunca más será destruido así. Manu recibe las enseñanzas sagradas de Matsya para reconstruir la civilización. Deucalión y Pirra crean una nueva humanidad de las piedras de la tierra misma. El diluvio es en su esencia más profunda un mito de transformación, un recordatorio de que el mundo que conocemos puede terminar, pero la vida continúa, que de la destrucción viene la creación. Y aquí está la inquietud que nos persigue en la oscuridad de esta noche. Estamos viviendo en un tiempo en que el diluvio no es sólo memoria del pasado, sino profecía del futuro. El nivel del mar está subiendo de nuevo, no por el derretimiento de glaciares pleistocénicos, sino por el calentamiento global antropogénico. Los científicos proyectan que para el año 2100 el nivel del mar habrá subido al menos 1 metro, posiblemente más. Las ciudades costeras donde viven cientos de millones de personas, Shanghái, Mumbai, Miami, Venecia, Yakarta, se enfrentarán a inundaciones cada vez más frecuentes y devastadoras. Las islas pequeñas, naciones enteras como las Maldivas y Tuvalu, desaparecerán bajo las olas. Los refugiados climáticos, forzados a abandonar sus hogares por el agua que avanza, se contarán por decenas de millones. Estamos, en cierto sentido, entrando en un nuevo diluvio, no instantáneo como en los mitos, no causado por la furia de dioses enojados, sino gradual, medido, causado por nuestras propias acciones colectivas. La pregunta es, ¿aprenderemos la lección del diluvio antiguo? ¿Construiremos nuestras arcas, tanto literales como metafóricas, para preservar lo que es valioso mientras navegamos las aguas que vienen? ¿O negaremos la evidencia hasta que sea demasiado tarde, hasta que el agua esté golpeando nuestras puertas? Los mitos del diluvio sobrevivieron porque contenían una verdad fundamental. El agua puede destruirlo todo, pero también puede renovarlo todo. La lluvia que inunda también es la lluvia que alimenta. El océano que se traga las costas también es el océano que da vida. Somos una especie nacida del agua, 80% agua, en nuestros propios cuerpos, viviendo en un planeta que es 70% océano. El agua es nuestra madre y nuestra amenaza, nuestra cuna y potencialmente nuestra tumba. Pero hay esperanza en esta comprensión, porque si nuestros ancestros pudieron sobrevivir al diluvio del Pleistoceno, si pudieron preservar el conocimiento y la cultura a través de catástrofes que borraron civilizaciones enteras, entonces nosotros también podemos encontrar la manera de navegar las aguas que vienen, no con negación ni con desesperación, sino con la misma determinación que llevó a Utnapishtim a sellar su arca con brea, a Noé a cargar los animales de 2 en 2, a Manu a atarse al cuerno de Matsya, a Deucalión a construir su embarcación cuando aún no había señales de tormenta. La preparación, la previsión, la voluntad de creer la advertencia, incluso cuando el cielo aún está azul, estas son las lecciones del diluvio. Así que dejemos que el misterio permanezca. No necesitamos una respuesta definitiva sobre si el diluvio fue real o metafórico, evento único o memoria compuesta, porque la verdad del diluvio no está en la precisión histórica de los detalles,
sino en la sabiduría que transmite, que el mundo puede cambiar radicalmente, que las catástrofes ocurren, que la naturaleza es más poderosa que cualquier civilización y que la supervivencia requiere humildad, preparación y la voluntad de escuchar las advertencias incluso cuando son incómodas. El diluvio nos susurra estas verdades a través de los milenios. Nos dice que somos frágiles, que nuestro mundo es temporal, pero también que somos resilientes, que podemos sobrevivir, que podemos comenzar de nuevo. Si este viaje te ha servido de refugio esta noche, si estas historias olvidadas han resonado en algún lugar profundo de tu ser, te invito a que te suscribas al canal Enigmas del Pasado. Aquí seguiremos explorando los misterios que conectan nuestro pasado ancestral con nuestro presente inquieto. Seguiremos buscando en las piedras y en los mitos las verdades que el tiempo casi borró. Porque recordar es resistir. Preservar las historias es preservarnos a nosotros mismos. Y en estos tiempos de cambio acelerado, necesitamos más que nunca las lecciones de quienes navegaron catástrofes antes que nosotros. Respiren profundo ahora. Dejen ir la tensión de las preguntas sin respuesta. Permitan que el misterio del diluvio se asiente en su conciencia como sedimento en el lecho de un río, capa sobre capa de significado, acumulándose lentamente. El agua sigue fluyendo como siempre ha fluido, como siempre fluirá. Nosotros somos solo una ola más en el océano del tiempo, pero mientras estemos aquí, podemos elegir cómo navegar las aguas, con miedo o con sabiduría, con negación o con preparación, con olvido o con memoria. El diluvio nos recuerda que nuestros ancestros eligieron recordar. Grabaron la historia en arcilla que sobrevivió milenios. La tejieron en mitos que cruzaron océanos. La preservaron en la roca misma de la tierra. Y ahora esa memoria llega a nosotros como un mensaje en una botella lanzada hace 12.000 años, flotando a través del tiempo hasta nuestras manos. El mensaje es simple pero profundo. El agua viene, pero podemos sobrevivir. Hemos sobrevivido antes. Sobreviviremos de nuevo. Buenas noches, viajeros del misterio. Que descansen en las aguas profundas del sueño. Y que mañana despierten con la sabiduría del diluvio fluyendo en sus venas.